Maravillosa. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra lo más profundo de nuestros corazones. Ella nos establece. Señor, te pido en esta mañana, establécenos en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Mi tema en esta mañana, sabe que me gusta entrar directamente en la palabra lo antes posible para aprovechar bien el tiempo, y no soy de las personas que pienso que el servicio hay que rellenarlo. Lo que Dios va a hacer, Dios lo está haciendo ya, y si tenemos un programa bien, y si no, como yo siempre digo, mi lema preferido, especialmente cuando voy a las tiendas con mi esposa, a lo que vinimos. Directito a lo que vinimos. Pero mira, a lo que vinimos. Creo que algunos se identifican conmigo. Mi tema en esta mañana es cómo opera la fe. Quiero empezar, antes de leer mis versos, mis textos y mis puntos en esta mañana, que para mí en lo personal, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, si algo he podido lograr en mi vida personal, en mi vida profesional y en mi vida ministerial, se lo debo a la fe de Dios. No se lo debo a un título, aunque lo tengo. No se lo debo a una educación, aunque la tengo. No se la debo a una persona o dos personas en particular, aunque he tenido y tengo mentores que me han ayudado, que me han abierto puertas. Sería injusto no honrar esas personas que siempre me han llevado de la mano. Sin embargo, nada en este mundo opera más fuerte que la fe. Y esta fe no es una fe cualquiera. No estoy hablando de un sistema de creencias, estoy hablando de la fe de Dios. Estoy hablando de cómo la fe te logra, te capacita para tú lograr alcanzar cosas que de la manera normal no pudiera lograrlo. Muchas veces nuestra niñez, nuestros límites culturales, familiares, la formación, para algunos el ser trasplantado de un país a otro, nos presentan muchos desafíos. Todo el mundo tiene sus desafíos. Nadie, aunque nazca en una cuna de oro, se le va a hacer las cosas simplemente regaladas. Para todo hay que luchar. Si no está luchando por su bienestar financiero, está luchando por su familia, está luchando por su salud, está luchando por su negocio, por lo que sea. No importa. La fe nunca deja de ser una de mis frases preferidas de uno de esos hombres a quien yo he escuchado y seguido toda mi vida, el pastor Rod Parsley, es: Dios nunca creará un mundo para ti donde Él es innecesario. Escucha eso bien. Nunca va a crear un mundo para ti donde Él es innecesario. Eso no significa que Él no te va a bendecir. Eso no significa que Él no te va a prosperar. Eso no significa que Él no va a hacer cosas grandes. Es que a medida que Él te va llevando a lugares altos, a lugares grandes, en la medida que Él te bendice, Él amplía tu visión cada vez más grande y más amplia para que tú te des cuenta que dependemos de Él en todo momento. Diga conmigo: yo dependo de Dios. Muchas veces esa oposición que aún desde niño, tantas veces que aún mi vida, Satanás tratado de matar mi vida de diferentes maneras, ¿no? Desde un niño atropellado por un carro, una vez por poco me ahogo, he sido disparado 2 veces y gracias a Dios aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. Y eso se lo debo a la fe, se lo debo a la cobertura del Señor, a lo que Dios hace en nuestras vidas, que nos bendice grandemente. Ahora, creo que se levanta una generación de cristianos que tiene mucho que aprender de la fe. Yo tuve el privilegio de vivir en una iglesia, en 2 iglesias en particular, donde se enseñaba la fe. También tuve el privilegio de ser parte de una generación donde el mensaje de fe realmente fue un énfasis grande, gracias a un hombre de Dios en Estados Unidos llamado Kenneth Hagin, un maestro de la palabra de fe. Y aprendí eso, vi mis pastores ser gente de muchísima fe, vi mis pastores ser gente que lograron cosas grandísimas
gracias a que la fe de Dios se activó en ellos y ellos los pudieron ver. Pero muchas veces levantamos una próxima generación donde quizás las cosas se le ha hecho más fácil por el camino que abrieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros líderes espirituales. Y no nos criamos o no levantamos una próxima generación con los mismos principios esenciales de la palabra de Dios que nos va a llevar a creerle a Dios de una manera agresiva, de una manera real y crear una dependencia completa de Él. Diga conmigo, dependencia completa de Él. Una de mis preocupaciones más grandes, me voy a adelantar un poquito a mi mensaje, una de mis preocupaciones más grandes es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no es solamente oír la palabra de Dios que yo te predico el domingo, sino oír la palabra de Dios que aún tú mismo conoces y sabes, pues gran parte de la fe, me adelanto a mi último punto del mensaje, pero no importa, gran parte de la fe es la confesión de la palabra. Sin embargo, está comprobado, no solamente por decirlo, sino que han habido estudios claros, reputables, contundentes, como Barna Group, que se encargan de hacer sondeos. Son instituciones que hacen sondeos y estadísticas alrededor del mundo entero para saber cuál es la condición de la iglesia. Y encontramos en esos estudios que vivimos en un tiempo donde la mayor parte del cristiano no conoce la Biblia. No la conoce. Es más, gracias a los dispositivos electrónicos, si yo le entrego este libro grande y maravilloso en las manos de algunos, quizás no sabrían ni cómo buscar el libro de Zacarías. Claro, gracias a Dios hay un índice. Y nada malo con eso. Pero la tecnología nos ha ayudado a simplemente oprimir el botón y llegamos ahí. Pero con ello ha venido la disfunción de no conocer la palabra. Y si la fe viene por el oír la palabra de Dios y no la conocemos, entonces nos quedamos sin palabra y nos quedamos sin fe. ¿Alguien está oyendo? Si nos quedamos sin palabra, nos quedamos sin fe, pues la fe es la que, la palabra es la que produce la fe de Dios en nosotros. Hebreos capítulo 11, vaya ahí conmigo. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Empiezo con este verso, donde la palabra del Señor nos dice: la fe demuestra. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La fe que demuestra. La fe no es ciega. Si la fe demuestra, la fe no es ciega. La fe comienza en lo sobrenatural, pero la fe de Dios extrae cosas de lo sobrenatural y los trae a nuestra realidad o al mundo natural. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Me gusta esta versión porque la versión antigua, si usted la está leyendo, Reina Valera, con la cual yo me crié, dice es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Aquí una traducción que usa palabras un poquito diferentes, nos explica: fe es una realidad. Una realidad, demuestra la realidad de las cosas que espero. O sea, cuando tú le crees a Dios por algo, o le crees a Dios por alguien, o le estás creyendo a Dios por un propósito y un plan que Él tiene, esa fe no está sin sustancia. De hecho, la versión en inglés, la versión antigua en inglés, New King James o King James y quizás algunas otras versiones, dice: faith is the substance. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción o la evidencia de las cosas que no podemos ver. No las veo, pero tengo evidencia que es. Y la evidencia que tengo de que es su palabra. Porque hay algo acerca de esta palabra, que no son simplemente 66 libros de historia. Son promesas que Dios da a tu vida, que no fallan, porque es imposible que Dios mienta, y también es imposible que Dios se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hace. Quizás no a tu tiempo, pero en su tiempo. Y su tiempo es perfecto.
Alguien dice amén a lo que estoy diciendo. Así que, ¿qué hace la fe? La fe me demuestra. La fe no simplemente me lleva a ciegas, sin propósito. Ese es el mal concepto que tenemos de la fe. Faith is blind, faith is not blind. La fe no es ciega, la fe es una realidad. Y es más real que mi realidad natural. Pues tenemos que entender que el mundo del espíritu es primero que el mundo natural. Me adelanto al próximo verso, pero mira aquí lo que dice. Por su fe, la gente de antaño. ¿Quién es la gente de antaño? Los antepasados, la gente de antes, los que vinieron primero que nosotros. La gente de antaño gozó de una buena reputación. Quizás usted está leyendo la palabra, alcanzaron buen testimonio. Pero yo me puse a estudiar estos versos porque los he estudiado muchas veces y lo he predicado muchas veces. Y yo pensé dentro de mí, bueno, la fe es maravillosa, la fe funciona para grandes cosas, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver mi reputación en el sentido de mi carácter, de mi conducta con relación a la fe? Y cuando observo la palabra original que utiliza el autor Pablo, de la palabra reputación, primero en inglés dice, una versión dice good report. Es una palabra que dice la Biblia que por la fe, los hombres de antaño pudieron dar un buen testimonio y ser testigos visibles. En otras palabras, ellos no es que alcanzaron un buen testimonio de que se portaron bien, es que alcanzaron un buen testimonio como un testigo se presenta en la corte para conocer lo que vio, lo que oyó, dar testimonio de que algo pasó o no pasó. De esa misma manera, con la fe de Dios en ti, Dios te pone a ser un testigo de que su fe tiene poder y que su fe logra grandes cosas porque eres un testigo visible. Me acuerdo la palabra en los Hechos cuando Pedro le dijo a aquellos a quien le predicaba: esto que vosotros veis y esto que vosotros oís. Me acuerdo las palabras de David cuando decía: gustad y ved que Dios es que bueno. Ahí no está hablando de una fe que es mecánica, que es en la mente. Está hablando de una fe que comienza en tu espíritu por la palabra de Dios, pero se materializa porque lo que creíste sucede. Porque puedes dar fe. Yo vi con mis ojos ese milagro ocurrir. Vi con mis propios ojos cómo Dios me dio la victoria en esa área. Vi y fui testigo visible de la salvación de mi familia cuando yo pensaba que no iba a poder suceder. Yo no sé si existe gente en esta iglesia que quieren ser testigos visibles de las obras de Dios. Porque yo no simplemente quiero ser el cargador de un testimonio de fábulas. La Biblia no es un cuento de fábulas, fables, de fantasías. La Biblia es un libro real, es una palabra viviente, escrita hace mucho tiempo, pero sigue siendo igual de relevante hoy en el 2024 que cuando Dios se la dio a los grandes hombres que escogió. Pero nos hemos conformado con simplemente oír de la historia y no ser parte. No. Nos hemos conformado oír de la historia y no ser parte de la historia. Permíteme compartir un dato muy interesante contigo. De 66 libros que tiene la Biblia, 65 culminaron. 1 nunca ha terminado. Los Hechos de los Apóstoles. Indicando, Dios dijo: yo no cierro este capítulo, porque mientras la iglesia esté en la tierra, ellos seguirán viendo los hechos que hace el Espíritu Santo en la tierra a través de ellos. Alguien diga gloria. I don't want to know history. I want to be part of history. No quiero conocer la historia, quiero ser parte de la historia. Por esa fe. Por eso, por medio de esa fe creemos, o por la fe entendemos. Dice aquí
la palabra del Señor. Por la fe entendemos que el universo entero fue formado por el orden de Dios o por la palabra de Dios, por lo que Dios habló, por lo que Dios dijo. De modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles, sino vino de las cosas invisibles. ¿Qué cosas invisibles? Su palabra. Cuando Dios dijo sea la luz, eso era invisible. Cuando fue la luz, se hizo visible. Dios dijo, palabra invisible. Dios habló, la palabra creó, ahora la palabra se hace visible. Fue lo mismo que Dios hizo con Jesús. Jesús no empezó a existir el día que María lo parió. Jesús es, punto. Jesús es, no tiene principio, tampoco tiene fin. Se parece por ahí a un gran sumo sacerdote llamado Melquisedec, sin principio de días, sin final de días. Ese Melquisedec fue el que se le apareció a Abraham y le habló a Abraham, y Abraham lo bendijo y Abraham lo trató como su gran sumo sacerdote. Los teólogos le llaman a eso una teofanía. La palabra teofanía, teo significa Dios, fanía significa aparición, una aparición carnal de Jesús en el Antiguo Testamento. Allá en Génesis dice hagamos al hombre, no dice voy a hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Juan lo confirma en el capítulo 1 cuando dijo en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y vimos su gloria como la del unigénito. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Jesús es el verbo encarnado de Dios. ¿Y qué hace la palabra? En el principio estaba invisible, pero ahora vimos su gloria como la del unigénito, como de la palabra original que me prometió que esto iba a suceder a mi favor. Si la palabra no tiene manifestación, ¿para qué la quiero? Pero Dios está comprometido con su palabra para que su palabra se convierta en algo visible, tangible, que tú la puedas experimentar, que tú la puedas gozar y que tú puedas decir, como dijo el profeta, todo esto ha hecho Dios. Y no lo dejó ahí. Y es cosa maravillosa para mis ojos. Yo lo voy a ver. Yo no sé usted, pero yo lo voy a ver manifestarse. Alguien dice amén. Por medio de esa fe creemos que lo que es fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 4 dice lo siguiente. Vaya ahí conmigo, Hebreos 4, capítulo 4, verso 1 al 3. Si lo busca en su Biblia, luego sabe dónde está y lo puede estudiar. Todavía, qué interesante, Pablo. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Diga conmigo, la palabra sigue vigente. A mí me impresiona cuánto trabaja el hombre para tratar de desacreditar algo que todavía está en vigencia y que nunca lo pueden desacreditar. Lo único que pueden desacreditar es el mensajero, pero nunca la palabra. Por eso Satanás trabaja muy fuerte en hacer que cristianos fallen, que líderes cristianos fallen, porque como único desacredita el mensaje, es desacreditando al mensajero. Pero la palabra sigue vigente, la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Pues esta buena noticia, ¿qué es la buena noticia? El evangelio. La palabra es la buena noticia. El evangelio, la buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió nada. Diga conmigo, no les sirvió nada. Porque no tuvieron la fe. ¿Por qué qué? Porque no tuvieron
la fe de los que escucharon a Dios. Este verso o estos versos nos demuestran a nosotros que la realidad de la palabra, la manifestación de la palabra, solo es posible cuando nosotros escuchamos la palabra con la fe al escucharlo. Dice que hubo una generación entera que no entró en el reposo de Dios, no entró en el descanso de Dios. La versión Reina Valera dice, porque no mezclaron la palabra con fe. Diga conmigo, la palabra hay que mezclarla. Te da fe, pero ya con el depósito de fe que tú tienes, pues la Biblia dice que Dios le ha dado a cada uno una medida de fe. Con el depósito de fe que ya tú tienes que tomar la palabra, captarla y creerla. El momento más importante, ¿están conmigo? El momento más importante de este servicio, fuera de adorar a Dios, todo eso está maravilloso. El momento más importante es cuando tú oyes la palabra. Porque eso determina si tú sales de aquí en el reposo de la promesa o sales de aquí enajenado de la promesa, ignorando la promesa, no conociendo la promesa. Y cada cual lo recibe diferente en la medida que toman la palabra y la mezclan con la fe. Que cuando tú estás ahí sentado, tú estás a una expectativa tan grande que la palabra, la primera palabra que salga de la boca del pastor, que te llegue ahí a tu corazón, a tu espíritu, tú puedas decir, yo hasta levanto mis manos y hasta le pego un grito, eso es para mí. Llegué desesperado, esa promesa es para mí. No sé cómo voy a salir de este problema, esa promesa es para mí. ¿Y qué sucede cuando tú mezclas la palabra con fe? Cuando tú mezclas la palabra con fe, viene el descanso. Muchos no tienen descanso porque no están en la palabra, porque no saben la promesa. Lo que te va a dar descanso es conocer la promesa que Dios tiene para ti. En medio de una gran enfermedad, la promesa. Yo viví esto en carne propia. Y yo siempre doy este testimonio porque es uno de los testimonios más grandes que yo tengo en mi vida. Y es el testimonio de mi hijo. Para aquellos que no saben, es el muchacho que toca el bajo y a veces toca la batería, Yeshua. Y a veces toca el piano y a veces toca la guitarra y a veces toca. Cuando Yeshua estaba, ya yo era un predicador. Yo llevaba años predicando este evangelio. Yo llevaba años ya viajando las naciones. Cuando yo me casé con mi esposa, ya yo era pastor en propiedad. Cuando ella cae embarazada de mi hijo fue diagnosticado con 5 tumores en el cerebro y con el síndrome Down. Y yo recuerdo, cuando la noticia vino, lo recuerdo como si fuera hoy, cuán desgarrador fue, cuán duro fue, y tener que sentarte al frente de un médico y que el médico te diga así, tal como se lo digo, es mejor abortar. Es mejor abortar. Porque ustedes están jóvenes y van a ser esclavos de un niño que nunca quizás corra bicicleta, quizás le pueda decir papá, mamá, etc. Y en ese momento yo grité en la oficina, eso no va a pasar. Y el médico me dice, con todo respeto, usted es el padre, ella es la madre, la decisión es de ella, no suya. Él estaba haciendo lo que él sabe hacer. Él estaba haciendo lo que él sabe hacer. Yo me fui, vivíamos aquí. Mi esposa se acababa de mudar a Estados Unidos de Puerto Rico. No teníamos familia aquí. La primera vez que tenemos familia aquí en este estado es ahora que tenemos a Xiomara y a la niña. Pero estábamos completamente solos. Yo dejé todo en mi casa, la dejé a ella. Después que se calmó, la dejé descansando, me monté en el carro para entonces yo empezar a llorar. Y cuando los celulares eran y que te costaba $2 el minuto. Algunos no entienden eso. Y cuando llamar a Puerto Rico era una llamada de larga distancia. Y cuando llamar a Chicago era una llamada de larga distancia. Yo escogí en ese momento a quién llamo: a mi mamá, a mi papá, a la suegra, al suegro o a mi pastor. Abrí el teléfono, marqué a Chicago, me comuniqué con mi pastor, lloramos juntos y la palabra que él me dio en ese momento
el resto de los 6 o 7 meses que nos quedaban de ese embarazo. Me agarré de una palabra que salió de su boca. Y en el momento de mayor desesperación, sin saber cómo lo íbamos a hacer ni qué iba a pasar, nos metimos en la palabra día y noche. No hubo una noche donde el vientre de mi esposa no tuviese unos audífonos puestos o con la Biblia hablada o con algún disco de música. 2 en particular, uno que se llamaba La Gracia de Sanidad y el otro Yo Creo en Milagros. Y por meses yendo a la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Yo lo voy a creer, yo lo voy a creer, yo lo voy a creer. Yo no puedo pretender que cuando me encuentre al frente de la crisis yo sea un gigante. Pero cuando estoy en la crisis determino que me alimento. Alguien está oyendo lo que yo estoy diciendo. Por la fe. Mezclaron la palabra con fe. Tú tienes que tomar una decisión. Si tú te vas a enfrentar a tu crisis sin armas o te vas a enfrentar a tu problema con una promesa que te da descanso, con una promesa que solamente Dios. El niño se muere en el vientre de su madre. Tuvieron que de emergencia sacarlo. Todo alrededor de eso fue una crisis, un mover de fe, caminando por fe. Y allá los médicos corriendo y todo el mundo corriendo. Y yo confesando la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, con el corazón así, pero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y las últimas palabras que me dijeron fue: vístete. Tenemos 20 minutos para sacarlo. Pero la palabra, cuando tú te enfrentas a la vida, tú no puedes enfrentarte sin la palabra. Y me da mucha tristeza saber que el cristiano se sabe muchas canciones populares hoy en día, pero no saben la palabra. No la conocen. Es más, yo voy a hacer un reto. Reto 2024. El que no tenga una Biblia, cómpresela. Cómpresela. Porque esto está bonito y esto es mucha ayuda, pero mientras tú lees la Biblia, el demonio de Facebook te está mandando notificaciones. Mientras estás leyendo la Biblia, te pica el dedo para ir a IG. El jovencito le pica el dedo para ver TikTok. Tu mente empieza a moverse en diferentes direcciones y te acuerdas que tenías que buscar algo y Google se convierte en tu profeta. El teléfono está bueno, yo lo uso. Mi iPad, yo la uso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes por lo menos el libro, te puedes desconectar de todo y leer la palabra y simplemente permitirla. Yo aprendí el secreto de leerla en voz alta, leerla para recibir fe, para recibir sabiduría, para recibir conocimiento, para mezclarla con fe, para que esa palabra se haga real en mi vida. Y cuando yo pase por el momento de dificultad, ¿sabes lo que es cuando tú pones algo en tu subconsciente? Tú haces algo repetidamente todo el tiempo o escuchas algo repetidamente todo el tiempo y en tu subconsciente ya esto está programado. Yo oí algo bien real de parte de alguien no hace mucho y es que hay cosas que yo no tengo ni que pensar cómo hacerlas. Ahora mismo yo no estoy pensando cómo voy a dar un paso. Tampoco estoy pensando cómo voy a dar para atrás. No pienso cuando estoy manejando, no pienso qué requiere para poner. Es más, ni miro dónde está el pedal del freno. Porque ya lo has hecho tantas veces que ahí está. Porque lo metiste en tu subconsciente, lo metiste en tu espíritu. Si metiéramos la palabra en nuestro espíritu y estuviese en nuestra mente y en nuestro corazón, como la Biblia demanda que hagamos, sería algo innato, algo simplemente de hábito, que cuando pasa el problema tú no esperas a pensar, debo pegar el freno, no, lo pegas de inmediato. Cuando pasa algo difícil en la carretera, tú no piensas izquierda o derecha, simplemente tu reacción es
Cuando algo se va a caer, tú no piensas, ¿debo cogerlo? No, ves que se está resbalando. Inmediatamente actúas, reaccionas. ¿Qué pasaría si metieras la palabra de Dios tan profundo dentro de tu corazón que se te saliera sola? Que se te salga sola. Que se te salga como un reflejo espiritual en contra de todas las acechanzas del diablo. Cuando Satanás se le apareció a Jesús en el monte de la tentación, él no dijo, déjame ver qué me dice Google o mi autor preferido. No, él simplemente se paró de frente, ni siquiera abrió un libro y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como la boca de Dios está hablando, no tengo que esperar a que alguien me la diga, porque la estoy escuchando constantemente. ¡Wow! ¡Qué gran desafío tuvo Josué! Un jovencito, su líder había muerto. Le tocaba llevar a un grupo de millones de personas a una tierra prometida. Dios se le aparece a Josué para darle el último consejo que le daría antes de que él comenzara su asignación. Y mira a Josué y le dice, pon este libro de la ley y guárdala en tu mente y tu corazón. No se aparte de tu boca, y medita en ella de día y de noche, y todo lo que hagas te saldrá bien. No le dijo, vete y estudia el manual de Moisés, de cómo Moisés lo hizo. Es más, para nada. Dios fue tan enfático que le dijo a Moisés, le dijo a Josué, mire, mi siervo Moisés ya murió. Estoy haciendo algo nuevo. Tu dirección la recibes de la palabra. De la palabra. Así es que funciona la fe. ¿Cómo pudo dividir un río? Porque tenía la palabra. ¿En qué pudo refugiarse cuando los enemigos venían a robarle? Cuando aún las mismas tribus que él estaba llamado a dirigir le dudaban y estaban en estado de conformismo. Y Moisés se paraba y decía, ¿hasta cuándo seréis negligentes para no ir a conquistar lo que Dios nos ha prometido? Yo voy a conquistar lo que Dios me prometió. Yo dije que yo voy a conquistar lo que Dios me prometió. Por eso, si tienes un gran desafío de frente, tienes que ir a la palabra, porque es donde único recibes la fe. Es donde único recibes la fe. Le estás creyendo a Dios por un milagro, va a la palabra. Pastor, es que no tengo mucha fe. No se preocupe, no hace falta mucha, pero tienes que ir a la fuente. Si tú eres fe como un pequeño grano de mostaza, todo lo que tú digas a la montaña y no dudas en tu corazón, lo que digas te será hecho, porque es la palabra. Es porque es la palabra. Por lo tanto, la fe funciona. La fe se desata en tu vida. La fe opera cuando tú vas a la palabra y tú recibes la buena noticia para tu mala noticia. La buena noticia de Dios para tu mala noticia. Romanos 10:16, put it up, dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Tú tienes que escoger si tú vas a ser de los que aceptan la buena noticia o te quedas con la mala. Yo voy a aceptar la buena noticia. No todos aceptan la buena noticia, pues el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? La pregunta nos contesta quiénes fueron los que no recibieron la buena noticia. O sea, la señal de que tú estás recibiendo algo es que lo crees. La señal de que estás recibiendo algo es que lo crees. Dios lo dijo, sencillo, yo lo creo. Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Quiénes son los que aceptan la buena noticia? Isaías dijo, bueno, ¿quién ha creído nuestro mensaje?
Y luego Pablo dice en el verso 17, pues la fe viene por el oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero preguntó, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? ¿Oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Wow. Este mensaje es tan poderoso que se difundió por todo el mundo, sin avión, sin Uber, sin Lyft, sin YouTube, sin Instagram, sin Facebook, sin internet, sin mensajes de texto. La palabra de Dios es tan poderosa que no le hizo falta nada de lo que hoy existe, porque ella tuvo poder para difundirse sola cuando los de antaño alcanzaron el buen testimonio por medio de la fe, se convirtieron en witnesses, en testigos videntes de lo que la palabra hace. Es la palabra de Dios la que es la contenedora de la fe. Es la palabra de Dios la cual Dios ha puesto por encima de todas las cosas. Es la palabra de Dios la que debe salir de tu propia boca y de la boca de los que te rodean para producir fe en aquel que la oye. Por eso Pablo era muy cuidadoso con sus iglesias y con su gente y con lo que aún él mismo oía, y le decía a su iglesia en los de Éfeso, le decía que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que está sazonada con sal, para que sea de edificación a los que la oyen. ¿Sabes cuál es el problema? Aquí voy a meterme en problemas yo. ¿Me dejan meterme en problemas? Gracias, es más divertido así. El problema es que nosotros asociamos y hasta predicamos que las palabras corrompidas son las malas palabras. En otras palabras, entiéndase, palabras obscenas. Pero tenemos un gran problema, que lo que es obsceno para mí no es obsceno para otros. Que la palabra que en Puerto Rico es obscena, en México no lo es. El ejemplo tenemos aquí a Joaquín, que los otros días nos dio una cátedra. Así que lo que Pablo llama palabras corrompidas no está hablando de obscenidades. Una palabra corrompida es una palabra que va contrario a la palabra de Dios y en vez de edificar, destruye. Que sea sazonada ¿con qué? Con sal. ¿Qué es la sal? No es lo que le da gusto a tu comida. La sal es un preservante. La sal sana. La sal tiene propiedades de restauración y de conservación. Pablo está diciendo que la palabra que salga de tu boca produzca sanidad en otro, produzca conservación en otro, produzca preservación en otro. Así que si tú estás rodeado de gente que lo que habla es negativo, te está enfermando. Sí, señor. Si lo que sale de tu boca, en vez de alabanza, y me voy a tirar un retro, es quejabanza. Me fui para los 80. Si es una queja constante, en vez de una palabra sazonada con sal, entonces tú vas a traerle a la gente malestar en vez de bendición. Vamos. Por eso la palabra es tan importante. Gálatas 5 le añade otro factor poderosísimo a este tema de la fe y dice lo siguiente: sin embargo, 5:5, Galatians 5:5, Gálatas 5:5, verso 6 dice: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Es importante, mira esto bien, la última porción del verso 6. Lo importante es la fe que se expresa por medio
del amor. ¿Cómo funciona la fe? La fe funciona cuando tú lo utilizas para creer por aquello que tú amas. Es bien difícil creer por algo que yo no amo. Por eso nadie tiene más poder para orar por sus hijos que los padres. No es porque tú los pariste, es porque nadie los ama. Nadie tiene más poder para orar por su cónyuge, entiendas, esposo o esposa, que el esposo y la esposa, porque tú tienes fe por aquello que tú amas. Y Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, porque estaban con querían regresar al judaísmo. Voy a ignorar esa. Querían regresar al judaísmo. Y Pablo le dice, no es ni por esto ni por aquello. No es por circuncisión o incircuncisión. Es por la justicia que viene por medio de la fe. Pero lo importante es que tu fe se exprese por amor. Que tu fe se exprese porque tú sabes que tienes fe para aquello que tú amas, pero también sabes que la razón por la cual Dios te dio la promesa que te dio es porque Él te ama. No es porque tú eres bueno, ni lindo, ni linda. Es porque Él te ama. ¿Alguien oyó lo que yo estoy diciendo? Pastor, ¿cómo yo puedo creerle a Dios? Créele que te ama. Cuando tú piensas en el amor de Dios y tú piensas en la magnitud de su amor y no en la magnitud de tu comportamiento, de tu religiosidad, de tus buenas obras, maravilloso, tengan buenas obras, maravilloso, hagan todo lo que sea correcto, todo lo bueno, todo en esto pensad, dice la Biblia. Sin embargo, claramente Dios estableció en la palabra que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esta fe no de nosotros, sino es la fe de Dios, para que nadie se gloríe en sus obras. ¿Por qué Dios me quiere bendecir? Porque te ama. ¿Por qué Dios quiere sanar? Porque te ama. ¿Por qué Dios te quiere perdonar? Porque te ama. ¿Por qué Dios lo va a hacer? Porque te ama. Ninguna otra razón. Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Pablo le dijo a los romanos, aquel que no escatimó ni siquiera a su propio hijo, ¿cuánto más nos dará con él todas las cosas? Razón elemental para creer, Dios me ama. Esto es tan sencillo que lo complicamos. 27 pasos para una fe pura. 45 razones para creer. Dame una. Dios te ama. Y como tú tienes fe para lo que amas, Dios también tiene fe y promesas para los que aman. No está en mis versos, pero se los recito. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que se portan bien, los carismáticos, los evangélicos, los de Maranatha, a los que le aman. Si tú le amas, cualificas. Sencillo. Si tú le amas, cualificas. La verdadera fe es la fe que puede crecer en un terreno que es el corazón del hombre, que es el terreno correcto donde la palabra puede dar fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. El corazón del hombre, lo que insula y protege el corazón del hombre, indudablemente es el amor de Dios. Donde entra el amor de Dios no hay rencor, no hay amargura, hay pureza de corazón. Es el terreno fértil donde la palabra puede entrar y producir. Por lo tanto, es el lugar adecuado y el lugar preferido de la fe para crecer. Porque es el lugar donde hay rendimiento, donde hay fruto.
al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Solamente ese corazón limpio puede ser el lugar donde crece la palabra de Dios. Esto explica, mis queridos, un sermón que se llama y se titula el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Explica por qué Jesús en una de sus bienaventuranzas, porque las 9 bienaventuranzas todas tratan con el corazón, todas. Pero una de ellas dice: bienaventurados son los de puro corazón, porque ellos ¿qué? Verán. ¿A quién van a ver? A Dios. Pero no lo tome como que se te purificó el corazón y ahora Dios se te va a aparecer. No. Purifica tu corazón para algo mejor que eso, para que veas a Dios en la tierra de los vivientes moviéndose a tu favor. El de puro corazón, ellos van a ver a Dios, porque en ese corazón llega la palabra, en ese corazón se produce la fe, en ese corazón se dan frutos sobrenaturales. Ese corazón podrá ver la palabra manifestada. Alguien diga amén o diga algo. Ahora, déjeme explicar algo, porque estoy medio predicando y medio enseñando. Pero déjeme explicarle algo que no resalté en Hebreos capítulo 11. Cuando Hebreos capítulo 11 dice es pues la fe, cuando tú buscas la palabra fe en su original, que es la misma palabra que utiliza Efesios cuando dijo Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, es la palabra del Nuevo Testamento para fe, es la palabra pistis. Y luego hay una variación de esa palabra que es la palabra megapistis. La palabra pistis no se define solamente como fe. No es simplemente yo creo o yo tengo fe. No. La palabra pistis se define como la fe de Dios. O sea, no mía. Yo no la produzco. Yo no la manufacturo. Mi experiencia, mi buen testimonio, las cosas que yo he logrado, la sanidad de los milagros, la gente se apropia de la fe como si fuera algo de ellos. La fe no la puedes producir tú. Se llama pistis. Es la fe de Dios. Por eso, lo único que puede producir la fe es su palabra, porque viene de Dios. Y la palabra es el poder creativo de Dios. Y como es el poder creativo de Dios, cuando tú estás en la palabra, tú recibes la palabra, la fe que es de Él crece en ti. La otra variación es la palabra megapistis. Ese es un tema para otro momento, pero hay personas que Dios les da un don de fe. ¿Lo ha oído en el libro de Corintios? Uno de los dones del Espíritu es el don de fe. Ese don de fe es algo sobrenatural, no es la fe normal, se le llama megapistis. Pero ya eso es un don, más allá, para una obra en específico. Por lo tanto, mis queridos, quiero decirle que la condición de tu corazón es esencial para que esta fe funcione. ¿Me oyen unos minutos? La fe no opera donde hay odio. La fe no opera donde hay celos. Si tú celas las hazañas de fe de otros, nunca tendrás las tuyas. La fe no opera donde hay celos. La fe no opera donde hay envidias. La fe no opera donde hay raíces de amargura. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos que donde hay un corazón lleno de amargura, la gracia de Dios se detiene. Es más, dice más, que si un esposo y una esposa están peleados, ¿cuántos han peleado? Qué muchos santos hay aquí, Dios mío. Vamos a ver, voy a darle una oportunidad más y si no, luego le hago el llamado para que se arrepienta. ¿Habrá alguien aquí que ha peleado con alguien en algún momento? Con su esposo especial y con su esposa también. Ok, gracias por ser honesto. Ahora Dios sí que los puede usar. Pero dice la Biblia que cuando tú no arreglas la situación en tu relación,
la fe del esposo, la oración del esposo y la oración de la esposa son detenidas porque no hay fe. Que una de las necesidades más grandes para orar es que fe. Así que reconcíliese, porque reconciliarse es bueno, pero también te vuelve a abrir los cielos. Te vuelve a abrir los cielos, porque qué malo es tener los cielos cerrados. No permitas que la amargura te tenga tu fe, que el celo y el resentimiento. No permitas que la ofensa, el ofendini, que mucho le gusta a esta generación nueva. No estoy hablando de los jovencitos, pero el mundo en que vivimos, que mucho le gusta ofenderse. Dios mío, una persona dice algo por allá, por África, y lo pone en Facebook y dice, me estaba hablando de mí. Block. Pasamos pescando ofensas en el aire. Yo la cojo bajando, no te preocupes. Deja que se me suelten los dedos. Ya va a comentar, a decir, a hablar y hasta bloquear. ¡Wow! ¡Qué daño me hiciste! Me bloqueaste. Volvamos a la sencillez del amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de faltas. Si tú no estás cubriendo las faltas a tus hermanos, entonces tú no los amas. Porque el amor de Dios no va a buscar la falta para matarlo. El amor de Dios va a buscar la falta y va a cubrirlo. Voy a cubrir su desnudez, voy a cubrir su problema, voy a orar por él, voy a orar por ella hasta que algo pase y Dios haga algo. Juan dijo, si tu corazón no te reprende, tienes paz con Dios. Wow. Pero si tu corazón te reprende, no hay paz. No hay ese ambiente, ese lugar donde la fe puede funcionar. ¿Cómo opera la fe? Escuche, la fe opera en humildad. La fe no opera así. Yo soy el hombre de fe. Por mi fe yo lo voy a lograr. Y que mucho orgullo religioso hay. Orgullo por cuánto oras o no oras. Orgullo por tu crianza cristiana o denominacional o lo que sea. Orgullo por si Dios te usa o Dios no te usa. Si hiciste, si no hiciste. Todo viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Él me da la fe para creerlo, pero no vino de mí, vino de Él. Al hombre a quien llaman el padre de la fe, Abraham, se le paró de frente un rey en una ocasión, y Abraham, teniendo todo el derecho de echárselo un poco, le dijo al hombre: que Dios jamás me permita decir que yo recibí esto, ni por mí ni por ti. Esto me lo dio Dios. Así que camina en humildad. Jesús nunca le dijo a sus discípulos: aprendan de mí que oro mucho. Pero sí les dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Gloria a Dios. Permite que la humildad llegue a tu vida, porque el alma que no es recta se enorgullece, porque cree que puede hacer las cosas por su propia fuerza. No, separado de mí nada podéis hacer. Por eso se requiere humildad para recibir esa gracia y para recibir las promesas que Dios tiene para ti y contigo. Esa fe opera a través de la perseverancia. Yo conmigo, perseverancia. Una de las cosas que más daña a la gente hoy en día es que no somos consistentes. En la historia, punto. No somos consistentes. Empezamos algo y luego nos rendimos en el camino. La palabra paciencia en la vida no habla de tolerancia, habla de perseverancia. No es como yo siempre digo: ay, Señor, dame paciencia con este muchacho. No, ese no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paciencia, de perseverancia. No es de tolerar, es de triunfar. Es de triunfar, ser consistente y seguir hasta que se manifieste. Eso hace la fe. Hoy no fue el día, mañana será.
Mañana no fue el día, pasado será. Al otro día no será, el otro día será. 40 años Israel estuvo en el desierto preguntando, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? No fue. Hoy fue. Eso es la virtud de la paciencia o la virtud de la perseverancia. Mantente consistente en lo que tú estás creyendo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, esta promesa que Dios hace a tu vida es una promesa, para concluir, que se desata en muchas ocasiones a través de la confesión de tu boca. La fe siempre habla. La fe no simplemente se queda en concepto, no es conceptual. La fe siempre se verbaliza. Dice la Biblia, creí, libro de Corintios, creí, por lo cual también hablé. La fe siempre tiene que estar a la par con una confesión. Y tenemos el problema de que somos demasiado negativos con nuestras confesiones. Claro, quizás puede ser porque como no conocemos la palabra, solamente podemos hablar lo que sabemos. Y si lo que sabemos es lo circunstancial, eso es lo que vamos a decir. Usted no tiene que ser un maestro, ni un pastor, ni un evangelista para conocer la palabra. El hecho de que usted sea un creyente debe conocer la palabra. De hecho, Pedro le dijo a su iglesia en Jerusalén, le dijo, estén siempre listos para defender su fe. ¿Cómo vamos a defender nuestra fe si no sabemos cuál es la fe y qué creemos? De hecho, me siento comprometido el mes de febrero de comenzar una serie titulada ¿En qué creemos? Porque estoy determinado a no tener cristianos que no conocen, sino cristianos que sepan. Yo quiero que usted se sienta bien cuando viene a la iglesia, pero también quiero que su corazón y su mente esté llena de algo, para que Satanás no venga y lo engañe, para que cualquier tonto por ahí no venga y los engañe. ¿En qué creemos? Prepárese los domingos en el mes de febrero. La fe se desata cuando tú empiezas a confesar la palabra, a hablar la palabra. Romanos 8:24 dice lo siguiente: recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita que esperarlo. Ya conmigo, si lo tengo, no tengo que esperar. Así que la fe no es para lo que tengo. La fe es para lo que no tengo. Si lo tengo, pues no tengo que esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y ¿qué? Y confianza, perseverancia y confianza. Además, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con ruegos, con gemidos que no se pueden expresar con palabras humanas. Aquí Pablo le habla a los cristianos de la importancia de que aprendamos a depender del Espíritu Santo para saber qué pedir. Porque pidiendo, expresando, confesando lo que queremos o lo que necesitamos o lo que le estamos creyendo a Dios, es lo que desata que esas cosas que no tenemos pero esperamos se manifiesten. Al mismo tiempo les he enseñado que cuando tú estás confesando la palabra hay una avenida de doble vía. Tú estás confesando en el mundo espiritual, pero estás oyendo con tu oído. Así que la fe está viniendo a medida que tú estás confesando. Tuvimos una semana de oración maravillosa. Al final de cada uno de esos servicios yo tenía una confesión diferente, unas confesiones diferentes todas las noches. Yo quisiera que usted hubiera estado aquí parado en esta tarima. Después de unas oraciones intensas, 5 o 7 oraciones respaldadas por sus promesas bíblicas. Así que me gusta a mí orar en conjunto, cuando estamos orando todos juntos. No es que cada cual esté orando por diferentes cosas, sino organizado, estructurado, como Dios manda. Pero yo quisiera que usted viera, después de esa intensidad espiritual de estar orando, cuando yo puse ese grupo de personas a confesar: yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor. Y cuando la gente confesaba y confesaba y confesaba, cuando terminábamos esa confesión, sus ojos eran diferentes. Yo podía ver brillo en algunos.
¿Sabes por qué? Porque mientras usted no sabía lo que iba a confesar, pero todo lo que yo debía confesar era la palabra. Y cuando la gente estaba confesando, al mismo tiempo se estaba oyendo, yo soy. O sea, lo oías doble, lo oías de mí, lo oías de ti. De repente tu espíritu, con esa pequeña confesión de 3-4 minutos, tu espíritu se llena de fe. ¿Cómo? Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Para el que cree, todo es posible. Ninguna enfermedad, ninguna pobreza, ninguna cosa, plaga tocará mi morada, pues la sangre de Cristo me cubre. Él envía a sus ángeles para que me protejan. Y tú estás confesando y confesando, y de momento terminaste esa confesión, dijiste amén y saliste de ahí. ¡Wow! 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 ¡Qué sobredosis de fe acabo de recibir! Porque lo confesaste. Ahora, si tú eres de aquellos que lo hacen a la inversa, oh Señor, tengo un dolor de cabeza que me está matando. No aguanto la mujer, no aguanto los hijos, y el perro me tiene mal. Y estás constantemente en una confesión y hasta oración de queja. Si yo fuera Dios, yo apago el canal. Si yo fuera Dios, yo te digo, te voy a poner en time out, 5 minutos a la esquina, por favor. 5 minutos a la esquina, por favor. No, cambia lo que dices. Cambia lo que hablas. Estoy pasando, Pablo, mira Pablo, estoy atribulado, pero no estoy destruido. Estoy presionado, pero no van a poder contra mí. En todas estas cosas soy más que vencedor. Si lo estoy viviendo es que puedo vencerlo. Si lo estoy experimentando es porque algo grande viene para mí, pues hay un peso de gloria. Que la presente tribulación no se compara a la gloria que se ha de manifestar en mí. ¿Cuántos pueden decir amén o decir algo conmigo? Tú crees con el corazón, pero tú lo confiesas con la boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confieso con mi boca y si creo en mi corazón. La fe no se puede quedar presa en tu corazón. Necesita una salida. Necesita una manifestación. El mismo Dios no se quedó con su fe adentro. Mi pastor, su profesión es ser maestro de gramática en español. Y él siempre nos decía cuando nos enseñaba en sus discipulados: si yo hubiera sido el autor de Génesis, yo hubiera escrito, y dijo Dios, 2 puntitos, y luego enumero todo lo que Dios dijo. Pero Dios no lo decidió así. Dios decidió repetirte múltiples veces, y dijo Dios. Y luego, y dijo Dios. Y luego, y dijo Dios. Y luego, y dijo Dios. Porque todo lo que Dios creó, primero lo habló. Todo lo que Dios va a hacer contigo, primero es hablado, es confesado. Ya yo veo ese templo, yo lo estoy confesando, ya le estoy predicando. Ya le estoy predicando a 500, 600 personas en una misma nave. Ya lo estoy predicando, ya lo estoy profetizando. Porque si yo espero a tener para decirlo, entonces ¿para qué decirlo? No. Pablo le dijo a los hebreos: mantengamos pues la profesión, la confesión sin fluctuar. Sin fluctuar. No fluctúes en tu confesión. La palabra necesita un vehículo de expresión. Necesita ser hablada. Necesita ser confiesada. La palabra necesita ser dicha. Ese vehículo de expresión de la palabra es la nueva creación. Eres tuyo. Pero para yo poder decir algo,
yo tengo que saber lo que estoy diciendo. Yo no puedo ir a donde alguien y decirle, te voy a hacer un cuento. Yo no estaba allí, pero te lo voy a hacer. Porque entonces el cuento no es real. Pero cuando tú estás en la palabra, cuando tú estás leyendo, cuando tú estás oyendo, cuando tú estás recibiendo y hasta orando. Yo he sabido simplemente hacer oraciones simplemente con el libro de los Salmos. No pido nada más, simplemente oro el libro de los Salmos en voz alta. Palabra. Es palabra. La estoy recibiendo. La estoy internalizando. Hoy estaba buscando algo y me tropecé con Romanos 14 y me puse a leer Romanos 14. Y yo, dentro de mi corazón, yo decía, wow, yo creo que todo el que es legalista y religioso le brincó por encima a Romanos 14. Porque Romanos 14 Pablo decía, no peleen ni por comida ni por vestida. No peleen por esto, no peleen por lo otro. Quédese callado mejor. Lo dejo ahí. La confesión de la palabra es real. Ahora, te dejo con este principio. La confesión de la palabra no es simplemente la confesión positiva que predican o que enseñan aún en reuniones de negocios. Porque no estoy confesando mi capricho. La confesión es confesar lo que Dios dijo. Y cuando tú te des cuenta que lo que Dios dijo va más allá de tus caprichos, nunca más vas a querer confesar algo de tu propia cosa. Porque lo que Dios tiene siempre te va a sobrepasar. Siempre va a ser más grande. La Biblia nos dice en el libro de Efesios que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. O sea, Dios siempre te va a sobrepasar. Pero el punto de comienzo es lo que pides y lo que entiendes. ¿Están entendiendo eso? O sea, la Biblia dice, yo voy a hacer más de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Si no entiendes nada, no te puedo sobrepasar. Si no pides nada, pues no te puedo sobrepasar, porque Dios no suma, Dios multiplica. Y si hay cero, pues quedan cero. Pero Pablo le dice a la iglesia, si ustedes piden y si ustedes entienden, yo voy a hacer más abundantemente de lo que ustedes piden y entienden. Miren esto, por medio del poder que actúa en vosotros. ¿Qué poder que actúa en mí? No es solo el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra que me hizo entender y me hizo pedir, según el poder que actúa en ti. Y usted dirá, pastor, ¿y para qué? No se quede corto, porque el verso continúa. Porque a Él sea la gloria y la majestad en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es que Dios se lleva la gloria? Cuando Él hace más de lo que tú pediste y de lo que tú entendiste. Si nos quedamos sin entender, Dios no puede hacer. Y si nos quedamos sin pedir, tampoco Dios puede hacer. Así que todo el mundo a meter la cara en el libro para saber y entender qué es lo que Dios tiene para mí. Póngase de pie. Levanta tus manos al cielo. Wow. Me siento que dije mucho, así que dijéralo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El verbo hecho carne. En el nombre de Jesús, la palabra viviente. En el nombre de Jesús, el que habló todas las cosas en existencia. El que pone el mundo entero sobre la palabra de su poder. Oh Padre del cielo, en el nombre de Jesús, pedimos este don de fe. Pedimos, Señor, que tú aumentes nuestra capacidad
Que tú aumentes nuestra vida, que tú aumentes nuestra hambre por la palabra. Oh Padre del cielo, te pido ahora mismo, Jesús, que tú despiertes, Señor, en nuestro corazón el deseo y el anhelo de ir a la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, de confesar la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, Señor, de apoderarnos, Señor, de las promesas de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor amado, esta palabra no miente, esta palabra es real, esta palabra, Señor, es gloriosa, esta palabra, Señor, hace más, Señor, abundantemente de lo que yo pido, entiendo, Señor, porque es el poder que está operando en nosotros. Y yo oro en esta mañana que tú despiertes en el corazón de cada uno el deseo y el anhelo por ver, Señor, la manifestación. No solamente, Señor, un cuento que leemos, sino una realidad que vivimos, que experimentamos, que vemos, que sentimos, que saboreamos en nuestras propias vidas. Espíritu Santo de Dios, te pido ahora que tú hagas que esta palabra no vuelva atrás vacío, sino que haga aquello para lo cual ha sido enviada. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú nos lleves a ese lugar, Señor, donde desatemos y caminemos por la fe de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy la gloria. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso. Como la fe viene de la palabra, y la palabra es el verbo, es el Jesús, es imposible que podamos recibir algo y confesar algo si primero no tenemos a alguien, porque Él es la fuente de todo. Dice la Biblia que todas las cosas subsisten por Él y para Él. Por eso en esta mañana yo no quiero cerrar este servicio, esto no lo hago por costumbre, es un pacto que yo tengo con Dios. Es un pacto que tengo con este púlpito, el cual tomo muy en serio, muy en serio. Pero no hay una confesión más importante y no hay una fe más importante en tu vida que la fe de que Dios te quiere perdonar de todos tus pecados y que Él quiere convertirse en tu Salvador, en tu Señor. De eso estriba todo. That's what hinges. De eso sale todo. Everything hinges on your faith in Jesus. Todo estriba en tu fe en Jesús y tener a Jesús como tu Señor y Salvador. Y esta mañana, con nuestros bajen su rostro, por favor, y cierren sus ojos. Yo quiero hacer la invitación a cualquier persona en este lugar que está o que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, o que sencillamente se ha salido de sus caminos, se ha salido de vivir para Él, de estar con Él. Y en esta noche en esta mañana tú quieres darle tu vida a Jesús. Tú quieres darle tu corazón al Señor. Tú quieres recibir a Cristo y decir: Señor, yo tengo fe para creer que tú me perdonas, para creer que tú me restauras, para creer que tú haces cosas grandes en mi vida. Tú no tienes que irte de aquí sin Jesús. No te tienes que ir de aquí sin el Verbo que se hizo carne por ti y por mí, para decirte perdono. Y quizás tú preguntas: pastor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me ama a mí si yo he fallado tanto? ¿Por qué me ama a mí si sigo cayendo? ¿Por qué me ama a mí si me he alejado de Él? Sencillo, porque te ama. Y si tú puedes creer que te ama, tú puedes tener la fe de que Él te va a perdonar y que te va a recibir como hijo y como hija. Si tú estás aquí en esta mañana y ese eres tú, yo te invito a que tú pases a este altar mientras cantamos una canción. Ven a recibir a Jesús conmigo, yo oro contigo y vamos a creer que Él va a perdonar todos tus pecados. Tenemos un jovencito, alguien más que dice: yo quiero a Cristo en mi corazón. Yo quiero darle mi vida, mi corazón. Yo quiero darle, Señor, quiero rendirme completamente a ti, porque yo sé que tú me quieres bendecir más allá de lo que yo me imagino. Si ese eres tú, ven aquí, yo voy a orar contigo y cantamos al Señor.